La palabra del Señor dice en el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y bueno, es prácticamente lo opuesto a esto, lo vemos en el libro de los Salmos, el capítulo 103 y el versículo desde el 14, la palabra del Señor dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria al Señor. Bueno, es pasajes de la palabra del Señor muy conocidos por todos, y el concepto realmente es el concepto de tiempo, el concepto de lo que es temporal, más por lo contrario, el concepto de lo que es eterno. Y habla de cómo en nuestras vidas son como esa flor del campo, pero habla de la palabra del Señor diciendo que los cielos y la tierra pasarán, pero que las palabras de nuestro Señor no pasarán. Entonces está ese contraste entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y la palabra del Señor habla como mirando las cosas que nosotros podamos ver, son cosas que son temporales, pero que las que no podamos ver son lo que es eterno. Entonces es siempre sobre esa invitación de refugiarnos en el Señor, porque en Él encontramos lo que es eterno, lo que no es temporal, lo que no va a pasar, sino lo que va a estar aquí, lo que va a permanecer para siempre. Entonces por eso la invitación siempre es a confiar en el Señor, para que puesta nuestra confianza en Él podamos estar confiados en algo que es eterno, no en algo que es temporal. Entonces es ese concepto de colocar nuestra confianza en las cosas, en algo que puede permanecer y no en algo que va a pasar. Entonces, cuando miramos el tiempo y miramos nuestras propias vidas, y a veces cuando miramos las fotografías de cuando éramos tal vez pequeños y hacíamos tantas cosas, juegos y cosas que pasaron cuando en nuestra niñez, pero ahora de pronto ya hemos llegado a otra edad donde podemos mirar hacia atrás y hay cosas que a veces ni nos acordamos muy bien, porque el tiempo ha pasado y de alguna manera el tiempo tiene ese poder, esa autoridad, esa ley sobre la creación. Podemos ver el cambio que deja el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, y por más que queramos de pronto hacer retroceder el tiempo, como algunas personas dicen, es algo que no podemos hacer, porque el tiempo continúa avanzando y parece que nadie puede hacerle frente al tiempo, porque el tiempo avanza y no se detiene, y nuestra niñez pasa, llega a la juventud, la adolescencia, y todos los tiempos van pasando y nosotros no podemos hacer nada acerca de esto, porque estamos en nuestra humanidad aquí en la tierra, en esto que, como dice la palabra del Señor, como esa flor del campo que hoy es y mañana no es. Y pensamos en una flor tan hermosa, la flor cuando compramos un ramillete de flores y hacemos un arreglo floral y traemos a nuestra casa estas flores tan hermosas y todos la admiran y quieren
mirar la flor porque es tan bella, tan hermosa, tan florecida, con tanta vida en ella, pero parece que al pasar del tiempo, a pasar de los días, las semanas, a veces las horas, y parece que la flor ya no es la misma que compramos, parece que ahora luce algo diferente y ya no se mira de la misma manera como antes. Y la palabra del Señor habla de esta flor del campo que florece y que es tan hermosa, y todos quieren tener esta flor en sus casas, hacer un ramillete, colgarlas en lo más alto, exponerlas, y que cuando lleguen los visitantes se encuentren con esta flor y la admiran. Pero con el paso del tiempo ya la flor ni se recuerda porque ya su tiempo ha pasado, y entonces parece que cuando llega otra generación y si le preguntas el nombre de qué pasó 3 generaciones atrás, dime el nombre de los que estuvieron aquí, de tus familiares de 3, 4 generaciones pasadas, y ya no se acuerda porque ya es esa flor que pasó y no se recuerda nunca más, porque la palabra del Señor habla como en nuestra vida es como esa flor del campo que hoy es, pero luego llega un momento en que ya no es y que ya es temporal, y habla de cómo nuestras vidas también son tan temporales que incluso el tiempo tiene tanto poder sobre nuestras vidas que el tiempo pasa y deja esa huella en nosotros, y ya nosotros que ni nos acordamos de nuestra niñez, y parece que cuando vemos la fotografía es como que no nos acordamos porque qué sentíamos, cómo era nuestra vida, nuestro diario vivir. Ya es difícil de recordarse cada cosa. Sí tenemos alguna memoria y tal vez a veces con melancolía queremos ir a ese tiempo donde parecía que todo era tan fácil allí, en tantos juegos, en tanta creatividad, en tantos sueños, imaginación de lo que podríamos hacer algún día, pero ya ese tiempo pasó. Y entonces la palabra del Señor habla de la flor del campo que ya pasa y su lugar nadie la conoce, ya no se recuerda porque ha pasado, pero habla de la misericordia de Dios que es para siempre. Entonces está hablando de que las cosas que son de Dios son cosas que son eternas y permanecen para siempre. El tiempo no las afecta, no hay poder del tiempo sobre lo que es de Dios, lo que es nacido de Dios, porque ahora ya es eterno. Entonces estamos hablando de este contraste que hay entre lo temporal y lo que es eterno. Y algunas personas dicen, pero la Biblia, la palabra de Dios, mira, es a veces un poco anticuado, ya no se ajusta a la cultura que estamos viviendo, porque hoy en día es una cultura diferente, la gente está haciendo cosas diferentes, hay opiniones diferentes, la gente tiene relaciones que son diferentes, todo ha cambiado. ¿Por qué la palabra de Dios no de alguna manera se cambia el mensaje, se cambian los principios bíblicos? Pero lo que pasa es que ya está establecido que aunque el cielo, la tierra, todo pase en nuestras vidas como esa flor del campo, todo se va, todo cambia, nuestros pensamientos cambian, la cultura cambia, parece que todo se transforma, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que los hijos de Dios nos refugiamos en la palabra de Dios, porque queremos algo que permanece, tenemos ese deseo de que a pesar de que nuestra vida se pase, a pesar de que nosotros tengamos que estar sometiéndonos al tiempo y a las leyes de aquí donde
parece ser que el tiempo pasa sin que nadie lo detenga y parece ser que todo cambia aquí, pero que haya algo que podamos aferrarnos, que haya algo que no vaya a cambiar, y por eso nos refugiamos en la palabra de Dios. Pero claro, entendemos que muchas personas les gusta el cambio, quieren algo nuevo, quieren conocer algo nuevo, experimentar algo nuevo, quieren ver algo nuevo, pero algunos de nosotros tenemos ese deseo de que no haya algo temporal, algo que hoy es y mañana no es, que hoy se tiene esta opinión, mañana se cambia, que hoy hay esta cultura, mañana se cambia. No queremos esto, queremos algo que permanezca, queremos algo que trascienda, queremos algo que no sea tan temporal como es nuestra vida aquí en esta tierra, sino algo que es más grande que nosotros, un reino de Dios que es para siempre establecido, algo en lo que podemos refugiarnos, en lo que podemos confiar, en lo que podemos saber que aunque todo pase, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y a veces cuando miramos hacia atrás y nos acordamos de quiénes éramos, lo que hicimos, y muchas veces tal vez queriendo ir al pasado, si pudiéramos cambiar algo que hicimos, o si pudiéramos revivir un momento tan agradable que pasamos, y a veces hay ese deseo de ir y de revivir aquellos momentos, pero es porque a veces el tiempo tiene tanto poder sobre nosotros que las memorias se vuelven un poco diferentes, cambian con el tiempo. Parece que el pasado era mejor de alguna manera, es como que ese tiempo era mejor, estábamos todos juntos, era más fácil todo, pero nos acordamos como de los momentos que queremos revivir, pero no nos acordamos de cómo era cada día, cómo era el despertarnos en la mañana y luego levantarnos y luego ir a través del día, mirar qué era lo que teníamos que hacer, y cómo nuestra mente tenía incertidumbre sobre lo que iba a venir, y no nos acordamos de esos momentos en los que estábamos en duda y parecía que había aflicción en nosotros porque no sabíamos qué iba a pasar, qué va a pasar con nuestros seres queridos, qué va a pasar con mi futuro, y todo eso se daba durante el día y luego llegaba la noche y ya nos íbamos a dormir y parece que estábamos esperando que pudiésemos tener buenos sueños al dormir, y ya luego parece que al siguiente día otra vez se despierta y otra vez hay que levantarnos, otra vez hay que ir a través del día mirando qué puedo hacer, qué debo pensar, qué debo hacer, cómo debo reaccionar, qué decisiones debo tomar con toda la incertidumbre del tiempo, pero después llega la noche y luego ir ahí esperando tener buenos sueños, ir a dormir y ya después realizando estas actividades cada día y cada día lo mismo. Parece que ha estado esa rutina, pero no nos acordamos de la rutina porque el tiempo tiene tanto poder sobre nosotros que ya estamos olvidándonos de esos momentos de incertidumbre y dolor y sufrimiento, pero nos acordamos de la memoria bonita, nos acordamos del momento que queremos revivir. Éramos más jóvenes, teníamos más esperanza, queremos volver a ese momento, pero no nos acordamos tanto de todo porque es que el tiempo ha pasado y ya nuestra memoria ya parece que algunas cosas se ven diferentes por el tiempo, pero ¿quién puede enfrentarse al tiempo y de alguna manera
Entonces la palabra de Dios está hablando de esa condición del ser humano que hoy es, mañana no es, y es ese día a día, ese momento a momento el que se vive, no la memoria que tal vez recordamos, no solamente este momento que tal vez nos acordamos, pero el día a día, el momento a momento, el despertarse, el levantarse, el ir todo el día mirando qué se va a hacer el próximo día, y luego cuando llegue la noche esperar, desear buenos sueños, irse a dormir y bueno, luego ya realizar lo mismo el día siguiente. Y no nos acordamos muy bien cómo era todo, pero sí sabemos que era un momento a momento, un día a día. Y entonces el tiempo ha pasado y ahora ya estamos aquí. Y no sabemos si algunos de nuestros familiares ya no estarán con nosotros, porque como sabemos somos como aquella flor del campo. Entonces nos preguntamos, ¿quién puede enfrentar al tiempo y vencer al tiempo? Porque nosotros no podemos. Entonces la palabra del Señor está hablando de que la palabra de Dios es para siempre. Dice que los cielos, la tierra pasarán, pero el Señor dice, mis palabras no pasarán. Dice que la misericordia de Dios es para siempre. Entonces, las cosas que son de Dios, nuestro Dios, el reino de Dios, es para siempre. Es para siempre. Por eso es que los hijos de Dios tomamos refugio en Dios, porque sabemos que todo esto aquí es temporal, pero lo que no podemos ver, el reino de Dios que no podemos ver, es para siempre. Cuando llega ese momento donde si el Señor no ha venido todavía por su iglesia, vamos a tener que ir a la tumba. Y la palabra de Dios habla del sepulcro como ese lugar donde no hay nada, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay nada que hacer allí porque no hay vida. Entonces, con todo el sufrimiento del día a día aquí, pero por lo menos hay vida en nosotros, por lo menos hay esperanza. Pero cuando llegue ese momento de la muerte, de partir ya ahí en la tumba, en el sepulcro, no hay nada. La palabra de Dios describe ese lugar como un lugar sin conocimiento, sin ciencia, sin sabiduría, no hay nada. Entonces, ¿quién puede vencer a la muerte? Porque sabemos que el tiempo va pasando sin que lo podamos detener y va a llegar ese momento donde debemos partir. Entonces, por eso es que miramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha resucitado, porque Él ha vencido al mundo, porque la palabra del Señor dice, vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Entonces por eso es que los hijos de Dios nos refugiamos en Dios, porque en Dios encontramos esa promesa de lo que pasará después de que todo esto se termine, porque estamos en algo tan temporal, algo tan limitado, porque nos tenemos que someter a esta ley del tiempo donde la palabra del Señor habla cómo se llegará ese momento en el que debemos partir, porque es como esa flor del campo que hoy es y mañana no es. Entonces algunas personas dicen, pero ¿por qué la vida cristiana, por qué no cambia? ¿Por qué parece que todo sigue lo mismo? Y la respuesta es porque para
para esos de nosotros que nos hemos refugiado en Dios, precisamente porque no cambia, porque la palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces tenemos esa esperanza en Él, porque si Él cambia con el tiempo, si el tiempo lo afecta, entonces ¿quién puede vencer al tiempo? Necesitamos a alguien que pueda vencer al tiempo, que pueda vencer a la muerte, que pueda vencer lo que nosotros no podemos vencer, y solamente nuestro Dios puede hacer esto. Así que nos refugiamos en nuestro Dios y sabemos que tenemos una esperanza que trasciende lo temporal, que un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén, donde la palabra del Señor dice que no va a haber llanto, no va a haber tristeza, donde todas las cosas quedan atrás y donde ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y yo sé que para muchos el día a día es un día, y la palabra lo habla, de que debemos de gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren. Y muchos de nuestros hermanos se están yendo por momentos de alegría, de felicidad, y nos gozamos contigo. Si tú estás pasando un momento de felicidad, de gozo, de abundancia, de prosperidad, de salud, de bendición, gloria a Dios, alabamos a Dios, nos gozamos contigo. Algunos de nuestros hermanos están en un tiempo difícil, en un tiempo de angustia, de sufrimiento, de dolor, en un tiempo donde parece que el día a día de despertarse, levantarse, ir y mirar qué hacer durante el día y luego llegar a la noche, desear por buenos sueños, ir a dormir y luego realizar todas las actividades del siguiente día, y todo esto parece ser que algunos de nuestros hermanos no tienen fuerzas ni siquiera para levantarse, porque no hay esperanza, porque han sufrido la pérdida de un familiar, porque hay sufrimiento, porque hay aflicción, y lloramos contigo, nos entristecemos contigo y pasamos este momento de angustia contigo, porque la palabra de Dios nos enseña a gozarnos con los que se gozan, pero a sufrir con los que sufren, a llorar con los que sufren. Esta vida es temporal y trae tanta angustia, trae tanta tristeza por esa razón, por esa causa, porque la palabra del Señor enseña este principio de que si no amamos las cosas que vemos, ¿cómo vamos a amar las cosas que no vemos? Entonces debemos amar lo que vemos, porque así podemos amar lo que no vemos. Y la palabra del Señor habla de amar a Dios, pero también amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces nos aferramos a lo temporal también, porque amamos lo que es temporal, amamos aquí en la tierra, y sabemos que un día hay una separación entre lo temporal y lo que es eterno, así que estamos en esa aflicción, en ese día a día. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos deseos del cristiano, este deseo por las dos cosas, por las eternas y por lo temporal? Porque sabemos que todo lo que podemos ver aquí es temporal. Entonces viene el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, porque esta vida aquí es como la flor del campo. Por eso es que mucha gente dice, pero yo no puedo ser cristiano porque ustedes creen en el reino de Dios, pero no lo podemos ver. Pero ese es el punto, mi amado amigo y amiga, y mi hermano, mi hermana, porque nosotros estamos amando lo que es eterno, lo que no podemos ver. Y en el
sea también lo que podemos ver, nuestros seres amados, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, el día a día. Entonces, ¿quién puede vencer al tiempo? ¿Quién puede vencer a la muerte? Porque nosotros no lo podemos hacer. Porque no importa cuántos años tengamos hoy, pero sabemos que somos como la flor del campo, que un día es y después no es. Abraham, un hombre de Dios, estaba intercediendo, estaba pidiendo misericordia porque Dios iba a hacer justicia, y Abraham estaba hablando con Dios e intercediendo, diciendo: pero mira, ¿por qué no? Por amor de tantos, ¿por qué no? Por favor, no destruyas toda la ciudad, porque mira, si hay tantos o si hay tantos, ¿por qué no? Por amor de los justos. Entonces Abraham está intercediendo, hablando con el Dios Todopoderoso, pero al mismo tiempo Abraham dice: mira, ¿quién soy yo? Soy polvo y cenizas, y estoy hablando con el Dios Todopoderoso. Por eso lo que cada uno nos damos cuenta de lo que nosotros pensamos, decimos: pero mira, ¿quién soy yo? Porque tan temporada, polvo y cenizas, pero al mismo tiempo me estoy aferrando a lo eterno. Así que yo te quiero invitar, donde quiera que estemos, tomemos esa decisión de aferrarnos y tomar refugio en nuestro Dios, y darnos cuenta que el cielo, la tierra pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. Tenemos promesas grandes en Dios. La promesa hermosa de la nueva Jerusalén, donde la palabra del Señor habla que no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Todo esto va a pasar porque es temporal, porque lo podemos ver, es temporal, va a pasar. Pero lo que se viene, la gloria venidera, donde la palabra del Señor habla que es algo tan maravilloso, porque vamos a verle cara a cara. Por eso yo te quiero invitar, y es para invitación para todos nosotros, a que cada día, porque es una decisión de cada día debemos tomar la decisión de aferrarnos a las cosas que no podemos ver, a lo que es eterno, al reino de Dios, las cosas que son de Dios, la misericordia de Dios, porque como dice su palabra, es para siempre. La verdad de Dios que va de generación en generación. La palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que los cielos, la tierra pasarán, pero como dice el Señor, mis palabras no pasarán. Entonces, refugiémonos en esas promesas. Es difícil el día a día, y no sé qué situación cada uno estemos pasando, tal vez difícil, pero qué bueno tomar refugio en las promesas de Dios, tomar refugio en lo que es eterno, en lo que va a permanecer para siempre. Y Abraham confió en Dios. La palabra del Señor dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios cuando no tenía hijos, no tenía heredero, pero Dios le dio una promesa y pasó mucho tiempo, y el tiempo tuvo un efecto porque Abraham se envejeció, su esposa Sara se envejecieron,
Porque el tiempo pasa y si estamos aquí, somos temporales y el tiempo pasará también para nosotros porque somos como aquella flor del campo, pero tomemos refugio de que aunque todo pase, el cielo, la tierra pase, pero las palabras de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, las promesas que Dios nos ha dado son promesas eternas. Así que no desmayemos en la fe, sino aferrémonos a estas promesas de gloria, de gozo. Estas promesas donde la palabra del Señor dice que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar y vamos a estar para siempre con el Señor. Y habla de este tiempo maravilloso donde todo esto temporal que hoy vemos ya no va a estar ahí, porque lo que podamos ver hoy en día es temporal, pero lo que no podamos ver es eterno. Por eso, cuando hablamos de las promesas de Dios, no las podemos señalar. Mira, aquí está la misericordia. Mira, aquí está el perdón de tus pecados. Mira, aquí te muestro la sabiduría de Dios. No podemos mostrar, no podemos señalar. No hay nada que podamos ver porque es eterno, porque lo que no podemos ver es eterno, pero lo que vemos es temporal. Por eso nuestra vida aquí en la tierra es temporal. La vida de quienes amamos es temporal, porque somos como la flor del campo que hoy es y mañana no es. Y tal vez 3 o 4 generaciones más adelante ya ni se acordarán de nosotros, no sabrán nuestro nombre, nuestro apellido, qué hicimos, dónde fuimos, qué pensamos, qué hablamos. Pasará porque, como dice la palabra del Señor, es esa flor del campo que pasa. Y su lugar, ¿quién la conocía? Ya pasó. Y si nos preguntan de otros que vivieron hace tanto tiempo, no nos acordamos muy bien. Nos preguntas de la niñez y de cosas y ya casi que ni nos acordamos. Alguien dice, tú dijiste, tú hiciste, tú dijiste esto, y ya casi que, ¿cómo así? ¿Cuándo lo dije? ¿Por qué lo dije? Perdóname, no me acuerdo, ayúdame a acordarme porque el tiempo ha pasado y ya la memoria ya no es la misma y tienes que repetírmelo muchas veces para que me acuerde y tal vez tengo que apuntarlo en esta hoja de papel para que me acuerde porque el tiempo pasa y lo que hace es que a veces nos separa de esas memorias, nos separa incluso de quienes éramos en nuestra niñez y ya parece que ya somos otras personas porque el tiempo ha pasado y parece que nuestros familiares, nuestros seres amados, parece que hay una distancia porque el tiempo ha pasado y el tiempo tiene ese poder sobre la humanidad y la palabra del Señor habla que la creación misma gime esperando ese día maravilloso que todos estamos esperando cuando por fin estaremos con nuestro Señor amado, cuando ya todo esto pase. Por eso no nos podemos limitar a lo que es temporal, no podemos solamente vivir de lo que es temporal, no podemos solamente enfocarnos en lo que podamos ver, en lo que es temporal. Debemos alzar nuestra mirada y mirar lo que es eterno, lo que no podemos ver, lo que es invisible. Por la fe podemos mirarlo a través de la palabra de Dios, podemos confiar en las promesas
promesas de Dios que están escritas en la Biblia, y podemos mirar y contemplar los textos bíblicos y mirar las promesas y aprender y memorizar los textos bíblicos y saber que lo que está escrito en la palabra de Dios no va a cambiar, el tiempo no lo va a afectar, porque la palabra de Dios permanece. Por eso, si tú nunca has confiado en la palabra de Dios, qué bueno que confíes en la palabra de Dios. Qué bueno que te refugies en la palabra de Dios. Tú dirás, bueno, pero ni siquiera he comprado una Biblia, nunca la he leído. Qué bueno que la compres, qué bueno que empieces a leer y que empieces a mirar lo que el Señor tiene para ti. Porque la palabra del Señor permanece para siempre.